Sean todos bienvenidos, por favor tomen asiento. Hoy es un día especial, sean todos bienvenidos. Los que hoy veo por primera vez, como siempre les decimos, regálenos 5 minutos una vez se acabe el servicio, porque quiero hablar con ustedes, presentarme, conocerles un poquito más a fondo, para que conozcan la iglesia cristiana wesleyana, en donde nos agrada, en donde nos motiva, en donde nos apasiona profundamente predicar la palabra del Señor y que su presencia, la presencia del Espíritu Santo fluya y corra. Entonces, regálanos unos minuticos, sean todos bienvenidos ustedes y también los que vienen de hace mucho tiempo. Sean todos cordialmente bienvenidos. Mira al que tiene al lado, dígale, te ves muy bien en la casa del Señor. Muy bien. La Biblia, hoy vamos a hablar de la familia. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre para que no creó al hombre, perdón, para que estuviera solo. Lo creó para que estuviera con alguien, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios vio a Adán solo y le creó una ayuda idónea. Esa ayuda idónea fue Eva, una mujer, porque Dios creó hombre y mujer. Diga conmigo, hombre y mujer. De ahí no hay nada más, diga hombre y mujer. No hay nada más. Dios creó al hombre y a la mujer. Y nos dice la palabra del Señor que ellos vivían como una familia, o sea que el creador de la familia, de los hogares, fue el Señor. Pero ellos caen en pecado y entonces tienen que salir del jardín del Edén. Y desde ahí, desde esta primera familia, vemos cosas tremendas y familias diferentes. En el caso específico de esta primera familia, marcó la diferencia para la humanidad precisamente por ser la primera familia y por lo que hizo que influyó al resto de la humanidad. Y encontramos que en esta familia hubo algo feo. En esta primera familia, 2 hijos se pelearon, o más bien uno se peleó con el otro, porque el otro no. ¿Fue quién? Caín, que mató a quién. Imagínense, en la primera familia hubo un asesinato, una muerte, tremendo. Y encontramos así mismo en la Biblia cosas tremendas dentro de la familia a raíz del pecado original. Y encontramos familias diferentemente conformadas. Por ejemplo, nos acordamos de la familia, o algunos tendrán remembranza, de la familia de Abraham. La primera parte de Abraham, con su esposa llamada Sara, ellos tenían una familia conformada por él, pues su esposa, y por un sobrino. ¿Sí se dan cuenta? Ellos no podían tener hijos, entonces era él, ella y un sobrino. Después pudieron tener, pero años después fruto de la promesa. Pero durante un tiempo su familia estaba compuesta, era por un sobrino. Ve, cosas curiosas. Encontramos también otra familia, tal vez no muy mencionada, y fue la de una mujer llamada Agar. Génesis 21. Dice que esta mujer la echaron. El hombre con el que tuvo el hijo llamado Ismael, ¿cierto? Le dijo, no, tiene que salir de esta mujer, y salió de ella, mejor dicho, la dejó por allá. Y dice la palabra del Señor que a Agar le tocó criar a su hijo sola. O sea, fue una de las primeras madres solteras. Le tocó sola. Dice que lo sacó adelante. Pero el punto es que a ella le tocó criar a su hijo prácticamente sola. No se dice que tenga esposo. Lo que poco que menciona la Biblia de este hogar era que era ella con su hijo Ismael. Otras familias que encontramos aquí, encontramos la familia de Noemí, quien después de morir sus hijos, ella se quedó con sus 2 nueras, y una de sus nueras, ella sí la siguió, u otra no, y durante mucho tiempo la familia era ella y su nuera, familias diferentes. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a otra familia, la de la mujer samaritana de San Juan 4. Encontramos que ella había tenido más de 5 maridos. No dice que era estéril. De pronto, lo más probable es que ella hubiese tenido hijos con algunos de esos hombres. Y dice que vivía con un 6º hombre, del cual no era su esposo. Entonces, lo más probable es que el núcleo de ella fuera su esposo, bueno, con el hombre con quien convivía, y hijos tal vez de las anteriores relaciones. O sea, encontramos familias diferentes, ¿cierto? A lo que siempre conseguimos, papá, mamá y 2 hijos para siempre. ¿Por qué? Fruto del pecado del hombre, fruto del pecado de Adán y Eva. Desde allá viene ese cuento.
Encontramos abuelas criando a sus nietos, ¿cierto? Por aquí hay varias abuelas, por ejemplo, a la familia de Timoteo. Si ustedes leen, Timoteo fue criado prácticamente por su abuela y su mamá. Entonces, tremendo, ¿cierto? Encontramos familias de todo tipo y cosas ahí diferentes a lo que se estipuló desde un comienzo. ¿Por qué quiero traerles esto a colación? Porque vamos a hablar de una familia que marcó la diferencia. Tal vez de los que yo te he hablado, algunos no sabes, algunos no lo has leído, algunos medio te acordabas. Hay una familia de la cual sí te vas a acordar y que aún los no creyentes saben de quién estamos hablando. Y es la familia donde nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la mamá? Sí, todos la conocemos. ¿Y el papá? ¿Sí es que esa familia sí tenemos toda referencia? Vamos a hablar algo de esa familia. ¿Por qué? Porque queremos aprender principios de la palabra del Señor para sostener nuestros hogares. ¿Y por qué comencé hablándoles de esas otras familias? Porque yo no sé, o más bien sí sé, de algunos cómo es tu condición. Tal vez tú eres el papá, mamá y los hijos, gloria a Dios. Pero tal vez te tocó mamá criando a los hijos, porque de pronto ese fulano no quiso responder, o papá criando a los hijos, ¿cierto? Criando uno o dos. Entonces, también ese es tu núcleo familiar. Por eso esta palabra es para ti, o sea, esta palabra es para todos los que estamos aquí. Digan amén. Tal vez te tocó sola o solo criar a tus hijos, o tal vez tú eres la abuela que le ha tocado asumir el papel de mamá por X o Y motivo y está criando a unos chiquitines que son tus nietos. Eso también es tu núcleo familiar. Y como ese núcleo familiar está llamado a marcar la diferencia. ¿Marcar la qué? Cuando hablamos de familias diferentes, no estamos hablando de familias de uniones homosexuales, estamos hablando de uniones heterosexuales, como lo dice la palabra del Señor, hombre y mujer, porque eso lo dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de que sea cual sea tu estructura familiar en este momento, tú puedes sacar esa familia adelante con la ayuda del Señor y ser un hogar que marque la diferencia. ¿Quién lo cree? Amén. Con la ayuda de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso, que tu familia marque la qué. Dile al que tiene de lado, que tu familia marque la diferencia. Díselo, que tu familia marque la diferencia. Y para ello vamos a hablar justamente de la familia que marcó la diferencia, de la que estamos hablando todos, de la familia de María y José. Alejándonos por un momento del hecho de que en esa familia estaba el Salvador del mundo, obviamente vamos a ver la actitud de María y de José en su casa. ¿Por qué? Porque ellos nos van a servir de referencia para que nosotros aprendamos ¿qué es lo que debemos hacer para que nuestro hogar, como está conformado ahorita, marque la diferencia? ¿Marque la qué? La diferencia. Sí, porque me gusta decirlo de esta manera, porque por cosas de la vida yo no sé cómo está tu condición hoy en día. Tal vez tuviste un desencanto amoroso, cosas como esas. Pero yo quiero decirte que sea cual sea tu caso, tú tienes un núcleo familiar y con la ayuda del Señor lo puedes sacar adelante. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. O sea que esta palabra es para absolutamente todos. Diga, mi familia va a marcar la diferencia. Y el número 1, marcan la diferencia cuando solucionan los problemas escuchando la voz de Dios. ¿Escuchando la voz de quién? De Dios. Muy bien. Sí. ¿Escuchando la voz de quién? Pasé con todo menos con lo principal. ¿Ah? Allá está, esto encima. Marcando la diferencia. Diga que en mi familia marque la diferencia. Muy bien, Mateo capítulo 1, verso del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo primero,
para esta mañana, para hacer una familia que marca la diferencia. ¿Cuáles son esas familias que marcan la diferencia? Marcan la diferencia cuando solucionan, punto número 1, marcan la diferencia cuando solucionan los problemas escuchando la voz de Dios. Cuando solucionan los problemas, ¿cómo? ¿Escuchando la voz de quién? La Biblia nos narra que María estaba desposada con José. ¿Qué era el desposorio? El desposorio era un compromiso que decía, esta mujer y este hombre se van a casar. Era como el preludio del matrimonio. Pero ya en el desposorio ellos tenían que cumplir con la fidelidad. Es decir, ellos se debían fidelidad el uno al otro, aunque antes del matrimonio no podían tener relaciones sexuales, porque si no hubiese sido considerado eso como un acto de fornicación. Es decir, ellos estaban comprometidos. Y aunque no tenían relaciones sexuales entre ellos, porque no podían, porque no se habían casado, entonces ellos tenían que ser fieles a ese compromiso, es decir, a su pareja. Y en ese orden de ideas, María y José estaban desposados, dice la Biblia de la palabra del Señor. Dice que de pronto José va a visitar a María y María le tiene una noticia. Dice, oye José, ¿cómo te digo? A ver. Imagínate que es que, como dijo por allá, ¿cierto? Un cantante de música para planchar, somos 3. Y claro, imagínense la noticia de este hombre y llega y dice, no, perdón, tú sabes que yo no te he tocado. Yo te amo con todo mi corazón, pero no, hasta allá no me aguanto. ¿Mi amor? ¿Qué hago? No puedo. Y dice que él se debió doler tanto en el corazón porque dice que pensabas dejarla como secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque según la ley judía, una mujer que había sido sorprendida adulterando, y ya ella, si estaba embarazada era porque había adulterado, ese era el concepto, entonces ella la podrían apedrear, es decir, la podrían matar. Pero la ley judía también decía que el hombre, si se movía a misericordia, o la parte afectada, si se movía a misericordia, le podía dar una carta, que era la carta de divorcio. O sea, si no la perdonaba, si no había un perdón, la persona afectada, la parte ofendida, le podía dar una carta, ¿sí? En secreto. Bueno, con 1 o 2 testigos máximos, ¿para qué? Para que no fueran a matar a la otra persona. Entonces, lo que se deja ver aquí es que José amaba a María. Pero dijo, yo la amo, pero mi amor no me da para tanto, para aguantarme esto, no aguanto. Entonces dice que él la quería dejar secretamente, es decir, que él quería darle esa carta, marcharse, pero que no la mataran. Eso era lo que pasaba con él. Y estaba en ese pensamiento cuando de pronto se le aparece un ángel, porque los ángeles son mensajeros de Dios, un ángel, y le dice, no, venga hermano, no vaya a hacer eso, le voy a contar lo que pasó. Miren, lo que pasa es que Dios vio a María y vio tantas virtudes en aquella mujer que quiere, o quiso más bien, que el Salvador del mundo naciese a través de ella, y lo que ella tiene no es fruto de una relación sexual, es fruto de un milagro. Dios ha querido que en María nazca el Salvador del mundo. Así. Entonces, José, ¿qué hace? Escucha la voz y cambia la decisión que tenía. Cambia la decisión. Porque escuchó la voz de Dios. ¿Sabes? La Biblia nos dice en primera carta del apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética, segunda de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos caso en oír. Es decir, que Dios nos ha dejado la principal herramienta para solucionar los conflictos. Y una familia que quiera hacer la diferencia tendrá que aprender a ver la palabra del Señor como su brújula para enfrentar los problemas de la vida. Tendrá que conocer la palabra de Dios, porque pues no puede aplicar algo que no se conoce. Si queremos solucionar los problemas. Hoy la gente soluciona los problemas a la manera de Hollywood. Hoy la gente soluciona la manera, es a lo que le dijo el psicólogo tal, pero no se han dado cuenta que tienen en sus manos de una forma poderosa la palabra de Dios para solucionar los problemas.
Si la gente tuviera más cuidado con lo que dice la palabra del Señor, habrían menos problemas en la sociedad porque las familias no se desintegrarían. ¿Por qué? Porque hay una forma de solucionar las cosas y es a través de la palabra de Dios. Por eso, cuando pase algo en tu casa, antes de hacer algo con la cabeza caliente, dicen por ahí, antes de tomar decisiones, respira profundo y ve y buscas en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? No qué dices tú, qué piensas tú, es que a mí me parece, es que yo digo, es que fue a mí. No, mis hermanos, es el tiempo de que volvamos a la palabra de ¿quién? De Dios. Las familias diferentes marcan la diferencia porque los problemas los solucionan con la palabra de Dios. ¿Con la palabra de quién? De Dios, mis hermanos. Si quieren marcar la diferencia, mire, lean la palabra, lean, practíquenla, pero no solamente es leerla y llenarnos de conocimiento, sino, acabo de decir, practicar. Porque hay gente que se vuelve así grandota la cabeza, de mucho conocimiento, pero de poca práctica. Y si no practicamos lo que conocemos, la Biblia dice, por ejemplo, que la blanda respuesta calma la ira. Entonces, si estás airado, respira, cuenta hasta 10.000, muérdete un codo, vete para el baño y lee la palabra del Señor antes de hacer cualquier cosa. No vaya a ser que termines acabando con el tesoro que Dios te entregó en tus manos, que es un hijo, una esposa, un esposo, una familia. Entonces, con la palabra de ¿quién? De Dios. José tenía un problema muy bravo, hermano. Yo como hombre puedo pensarlo, que venga aquí y le diga, no, es que... Y José sabía que no era de él. Y que le venga y le diga, bueno, que ahora, ¿cómo solucionó José el problema? Con la palabra, pero practicando, no solo conociéndola. Es pedirle al Espíritu Santo, yo necesito practicar lo que he conocido, lo que estoy aprendiendo. Yo necesito practicarlo. Mis hermanos, tal vez tu hogar, como ya te dije en un principio, no está conformado papá, mamá e hijos, sino eres mamá soltera que cría a sus 2 hijos. Te felicito, eres una redura. Papá que te tocó solo, te felicito, eres un reduro. Porque siempre necesitamos un complemento y cuando toca solo es más difícil y te felicito. Si estás aquí es porque quieres y sabes que Jesús te va a ayudar. Amén. Ahora tú tienes completo todo el núcleo familiar, tal vez eres esa abuela o abuelo que está criando a sus nietos, mis queridos hermanos. Pues esta palabra es para ti. No tomes decisiones con la cabeza caliente. Ora, lee la Biblia y pídale al Espíritu Santo que te direccione a través de la palabra de Dios. Amén. 2. Las familias que hacen la diferencia, marcan la diferencia si buscan cumplir con los diseños de Dios. ¿Si buscan cumplir con quién? Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, verso del 21 al 25. Y dice la palabra de Dios. Mateo 1, 21 en adelante. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Acuérdense que en este momento está José recibiendo un sueño, una revelación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo llamaría su nombre? ¿Cómo lo tendría que llamar? Pedro, ¿no? Ricardo, Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Diga conmigo, para que se cumpliese. ¿Lo dicho por quién? ¿Lo dicho por José y María? ¿Lo dicho por quién? Por Dios. Por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José el sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió ¿a quién? A su mujer. Dejémoslo hasta el 24. Y dice que José hizo como el ángel le había ¿qué? Mandado, le había dicho. Y vamos por favor a Lucas, al Evangelio según San Lucas. Ya les digo el capítulo. Lucas, capítulo 2, versículo 21.
Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. ¿Le pusieron por nombre qué? ¿Qué nombre le has dicho que le pusieran? ¿Y qué nombre le pusieron? Jesús. ¿Sabes? Dios le dijo a José, yo tengo unos sueños con tu hijo, yo tengo unos sueños con tu familia, yo tengo unos sueños contigo. Y José dijo, ¿cuáles son esos sueños? Que yo los voy a cumplir. Y vemos que hasta en el más mínimo detalle, como es el nombre, aunque para nosotros en el occidente el nombre no es tan relevante como lo es para esta cultura judía. Tiene un peso muy grande el nombre que le colocan a una persona para los judíos. Pero el detalle es que hasta el más mínimo concepto que Dios les dio, ellos lo pusieron por obra. ¿Lo pusieron por qué? Por obra. Entonces encontramos que ellos se dejaron direccionar por el Señor, recibieron un diseño, el sueño de Dios para ellos, para su familia. Y encontramos entonces que encaminaron al Señor Jesús en esos sueños. ¿Cómo lo encaminaron? En los sueños que Dios les había entregado. Y no fueron solamente ellos. Dice la Biblia en Mateo capítulo, otra vez vayan conmigo, en Mateo capítulo 1, dice la palabra del Señor que José, me impacta esta parte, dice que José, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Mateo 1:25, y le puso por nombre Jesús. ¿Y no la qué? Y no la conoció. ¿Qué es la palabra conocer? Pregunta. Luego no se conocían, ¿cierto? Porque ellos ya se conocían. Él sabía que ella se llamaba María y ella sabía que él se llamaba ¿cómo? José. O sea que sí se conocían. Ese al conocimiento al que se refiere la palabra. Cuando la palabra dice que no conoció, está hablando de tener relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir? Que no la conoció hasta, es decir, después de que nació el Señor Jesús, él con María, es decir, José y María, tuvieron relaciones y obviamente tuvieron más hijos. Y la Biblia nos habla de algunos de ellos, que fue muy relevante, eso lo dice la palabra del Señor. Y eso no lo hace menos mujer, Dice, ¿cómo hay que eso no dice? Sí, la Biblia lo dice. Y el hecho de que haya sido una excelente mamá antes la hace mayormente calificada. Amén. Y tú otros hijos. O sea que José y María no solamente tuvieron que criar, por decirlo de alguna manera, al Señor Jesús, sino que tuvieron que criar a otros, hijos e hijas, tuvieron varones y mujeres. Y uno de ellos, de los otros que sí eran hijos de José, porque el único que no era hijo de José, ¿quién era? El Señor Jesús. Pero los que sí eran hijos, encontramos a uno que fue muy relevante y se llamó Jacobo. No el primer discípulo, sino Jacobo, el hermano del Señor. En Hechos capítulo 15 encontramos a Jacobo, después de que el Señor muere, resucita y asciende al cielo. Jacobo toma el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. O sea, era como el líder que mandaba, pues, que direccionaba a los demás apóstoles, incluyendo a Pedro, a Pablo y a los demás. El que mandaba ahí era ¿quién? Jacobo. Y Jacobo fue tan relevante que escribió un libro. El libro de Jacobo está en la palabra del Señor. Es el que conocemos nosotros como Santiago. O sea, la epístola de Santiago fue escrita por Jacobo. Entonces, ¿por qué no Jacobo? ¿Por qué Santiago y no Jacobo? Porque la palabra Jacobo significa santo Jacobo. Entonces era Santiago, por eso lo dejaron Santiago para nuestro lenguaje. Pero la epístola del apóstol Santiago fue escrita por Jacobo, el hermano o el medio hermano del Señor, hijo de José y María. ¿Por qué les relato esto? Porque es importante saber que si queremos marcar la diferencia, debemos aprender a preguntarle, Dios, ¿qué quieres para nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos sentamos y le decimos, yo quiero la casa, yo quiero el carro, yo quiero que mis hijos sean esto, que sean aquello? Eso no está mal, tenemos que planear bien, porque la Biblia dice que si no planeamos, que tenemos que planear. Pero yo les invito a pensar y a preguntarse, ¿qué quiere Dios para mi hijo? ¿Alguna vez lo ha dicho? Dios, listo, yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien, mi hija, mis hijos, todos queremos eso, ¿verdad? Que sean relevantes. Pero ¿qué quiere Dios? Dios, ¿tú quieres que mi hijo sea esto? ¿Tú quieres que mi hijo sea aquello? ¿Tú quieres que mi familia haga esto? Porque muchas veces nos podemos encontrar
no haciéndolo diferente de lo que hicieron muchos personajes en la Biblia. Yo me acuerdo de uno de los personajes llamado Samuel. Samuel se le aparece el Señor y ¿sabe qué hace Samuel? Samuel le dice, habla que tu siervo escucha. Cuando se le apareció el Señor a Samuel, él dijo, habla que tu siervo ¿qué? Hoy parece que el ser humano le dijera a Dios, siéntate que tu siervo te va a hablar. Es que mis planes son estos, Dios. Yo quiero esto, Dios. Yo quiero aquello, Dios. Y yo quiero que mi hijo sea aquello, Dios. Una pregunta. ¿Quién es Dios? Uno solo, ¿cierto? El que está en los cielos. ¿Y quién es el que debe mandar? ¿Él o nosotros? Él. Entonces, si Él es el que debe mandar, yo te invito a que hoy reflexiones. Pregúntale, Dios, ¿tú quieres eso para mis hijos? Sí, puede ser la mejor hiper mega archicarrera, pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que esos planes que tú has concebido en tu mente sí están de acuerdo a los planes y a los diseños de Dios? Porque si los planes y los diseños de Dios están en tu familia, están en tu hogar, entonces tú vas a salir victorioso y toda tu generación será victoriosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, es increíble. Yo me pongo a ver cómo cuando el Señor se le aparece a María, ¿cierto? En Lucas, Él le dice, en los evangelios está, pero en Lucas dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu voluntad, a tu palabra. O sea que, ¿quién era el que tenía que obedecer? ¿Dios a María y José o José y María a Dios? ¿Quién tenía que obedecer a quién? Y yo te pregunto a ti como familia, sea cual sea el núcleo que tienes ahorita familiar, ¿es eso lo que está pasando? Porque es una buena reflexión. ¿Qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres para mis hijos? ¿Qué quieres para mi vida? Dios, ¿cómo quieres que yo impacte el reino? ¿Cuáles son tus sueños, tus diseños para mí? Eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. Que consultemos los diseños de Dios. Si los consultamos, nuestros hijos siempre estarán en victoria. Nosotros mismos, los que ya tenemos algunos abriles encima, los que ya pasamos de los 20. Bueno, yo también tuve 20, o sea, ya tengo más de 40. Pero también para nosotros Dios tiene un diseño, unos planes. Pregúntale a Dios. Y lo primero que Dios te va a decir, yo quiero que vayas y le compartas a otros de mí. Lo estamos haciendo como familia. Es tan importante el poder del acuerdo que por eso Él nos dio un núcleo. No dejó por allá al hombre por allá solo y a la mujer, no. Nos dio en un núcleo para que puestos de acuerdo logremos cosas. Por eso la Biblia dice que mejor son tres que dos, ¿cierto? Y entonces, mejor son dos que uno, perdón. No, pero también tres, mejor tres. Eso mejor dos que uno, dice la Biblia. Entonces, Él nos dejó porque Él sabía del poder del acuerdo. Es tan impresionante el poder del acuerdo, hermanos, que cuando estaba construyendo la torre de Babel, y aquel hombre llamado Nimrod dijo, vamos a construir la torre más alta porque queremos llegar hasta el cielo. Dios, sabiendo del poder que tiene el acuerdo, ¿sabe qué hizo? Les confundió las lenguas. ¿Para qué? Para que no pudieran seguir con su proyecto, porque hay poder en el acuerdo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas donde nosotros como familia nos pongamos de acuerdo a sacar adelante los planes de Dios? ¿Cómo sería esta sociedad diferente? ¿Cómo sería esta sociedad diferente? Miren, todavía lo podemos hacer mientras el Señor poderoso regresa. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia y ser familias de conquista, de victoria, que honren y glorifiquen el nombre de Jesús. Aleluya. Y número tres, marcan la diferencia cuando protegen todo lo relacionado con el Señor. Mateo capítulo 2, verso del 1 al 15, no lo vamos a leer por tiempo, pero nos cuenta cómo cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, llegan unos reyes a donde un rey, y le dicen, un rey llamado como Herodes, y le dicen, no, van a ser el rey de los judíos. Y como Herodes era un reyesito bajo la autoridad del gran César, el emperador romano, entonces él dijo, no, si va a llegar otro me va a quitar el puesto.
¿Y los mandó qué? Mandó a matar a todos los niños. ¿Se acuerdan que mandó a matar a todos los niños? ¿Y qué hizo María y José? Cogieron, recibieron la voz del cielo y se fueron lo primero para Egipto. ¿Por qué? Porque tenían que proteger al Señor Jesús. Después encontramos pasajes tan hermosos como los que nos relaciona Lucas. En Lucas encontramos uno de los pocos pasajes que nos hablan de Jesucristo cuando era niño. Nos hablan de que cuando tenía 12 años, Jesús fue con ellos a la ciudad de Jerusalén y de pronto se les perdió. Entre tanta gente se les perdió. Ustedes, no saben, ustedes los papás sí saben la angustia que se siente cuando uno va con los chiquitines y no los ve. ¿Cómo le pone uno el corazón? Imagínense 3 días y no lo encontraban. Entonces dice que ellos se fueron hasta que lo encontraron. Él no estaba haciendo nada, al contrario, no está haciendo nada malo, algo muy bueno, está en el templo. Pero dice que ellos fueron a buscarlo porque ellos sabían que tenían que protegerlo, porque eran sus papás. ¿Sabes? Ese niño no se quedó niño, él creció. Fue a una cruz, resucitó al 3er día. Ya no necesita que ningún ser humano lo proteja, porque Él tiene el poder suficiente para protegerte a mí, para protegerte a ti y a mí juntos, y aún le sobran fuerzas. Amén. Ese es nuestro gran y poderoso Jesucristo, el que te protege. Pero el punto, mis queridos hermanos, es que ellos protegieron a Jesús. ¿Cuál es el punto para nosotros? Si queremos ser familias que marcan la diferencia, debemos proteger todo lo relacionado con Jesús. Que lo de Jesús sea lo primero. Que lo de Cristo sea lo primero. Hablamos hace 8 días del altar familiar. Si alguno quiere la predicación, ya al final nuevamente les vuelvo a dar la página para que se metan en YouTube y ya pueden escuchar la predicación levantando altares de honra. Lo pueden escuchar. Entonces, nosotros estamos llamados a levantar altar. No negociemos las cosas del Señor. Si tú comienzas a negociar las cosas del Señor, estás desprotegiendo a tu familia. Tenemos que proteger todo lo relacionado con Jesús. Y proteger todo lo relacionado con Jesús es saber qué están viendo en la casa, qué se ve en nuestra casa. ¿Qué ven tus hijos? Lo hemos hablado otras veces. Oiga, hermanos, ¿dónde se está metiendo su hijo o su hija? En el Face. ¿Qué está publicando? ¿Qué amigos tiene? Porque es terrible, hermanos. Hoy en día los chinos no, solamente los niños, todos los seres humanos, para perderse en su mente, no necesitan a veces ni salir de la casa. No más que se conecten, y si no estás tú pendiente, estás desprotegiendo las cosas del Señor. De verdad, no todo lo que se mira ahí es bueno. Hay cosas buenas, pero hay cosas que no lo son. Proteger todo lo relacionado con Cristo es jamás dejar de orar. ¿Cuánta gente incluso hoy, pudiendo estar aquí, están por allá en el partido, están en otras cosas? ¿Por qué? Porque lo de Dios no es tan importante. Pero lo de Dios es supremamente importante si queremos sacar adelante nuestras familias y la sociedad entera. Amén. Es proteger las cosas del Señor, es saber que Dios nos entregó un núcleo familiar, como les dije y les vengo diciendo desde el principio, sea cual sea en este momento ese núcleo familiar, Él te mandó a protegerlo. ¿Cómo? Valorando las cosas de Dios. ¿Que nos toca difícil? Sí. A ustedes, muchas mujeres, les toca más difícil que a nosotros, sí. Porque muchas de ustedes, sus esposos aún no han llegado a los pies del Señor. Y cada vez que vienen a la casa del Señor, de pronto les puedan decir, ¿otra vez para la iglesia? No se la pasa sino metida ya. Y no viene sino cada 8 días y 2 horas. Pero entonces va a salir y entonces la primera, ¿no? Otra vez para allá. Por eso es que nosotros debemos velar por proteger, aún a pesar de esa posición, velar por proteger todo lo relacionado con el Señor. Si quieres levantar realmente una familia, un núcleo familiar que honre el nombre del Señor, tienes, mis queridos hermanos, así es, que velar por proteger las cosas de Dios. Amén. Que lo de Dios sea primero. No lo dejes en un segundo lugar. Si como familia se comienza a dejar a Dios en el segundo lugar, pasa lo que está pasando en la mayor parte de la sociedad. No sé si te has dado cuenta, pero nuestra sociedad está cada día peor. ¿Sabe por qué Estados Unidos está tan mal? Porque hace algunos años el presidente, no sé si fue este o el anterior, no sé cuál, sacó de la Constitución la palabra de Dios. Sacaron de la Constitución la palabra de Dios. Y hay países, al principio de año,
un país que no me acuerdo exactamente el nombre, determinó cambiar el himno, porque en el himno decía que Dios era grande, que no podía quedar eso, porque eso podía herir susceptibilidades. Imagínense. Entonces, ¿por qué estamos viendo esta destrucción en la sociedad? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque se está dejando a un lado lo del Señor. Y cuando lo del Señor es primero, entonces tu familia va a salir en victoria. Y tus hijos y tú mismo vas a cumplir con cosas grandes que Dios ha determinado. ¡Aleluya! Primero lo de Dios. Protege lo de Dios. Amén. No lo dejes a un lado. No lo dejes. El ejemplo, mira lo que está pasando ahorita en todo el mundo. Y termino con esto. La paz que tanto está diciendo el gobierno. Yo no estoy diciendo que no y ni que esté en contra, no. Dios me guarde, ojalá que se logre, pero una paz verdadera, no una paz ficticia. La guerra viene del corazón de los hombres. ¿Saben? Estuve el año pasado, hace un año, estuvimos redactando con los pastores de Facatativá una carta para enviarla a La Habana, Cuba, para lo que ya se estaba gestionando. Desde aquí se envió algo. Y me acuerdo que vinieron unas personas encargadas y conocedoras de todo este tema, de lo que está pasando, que conocen más que uno apenas medio recibe lo de los noticieros. Y ellos nos comentaban que el problema de la violencia en el país ya no está en la guerrilla. El principal problema de violencia en Colombia es la violencia intrafamiliar. El problema de la guerrilla no alcanza a ser ahora ni el 30%. El daño que le hace la guerrilla, que es tan tremendo al país, no alcanza a ser ya ni el 30%, porque el resto lo hacen en el interior de la familia. Entonces, si nosotros no protegemos esto tan bonito llamado familia, y no importa el núcleo familiar que tengas, por eso te digo, tienes que sacarlo adelante con la ayuda del Señor. Amén. Entonces nuestro país puede firmarle allá todo lo que quieran firmar, pero nuestro país no va a cambiar, y nuestro país es precioso, mis hermanos. Nuestro país es un paraíso. Desafortunadamente no hemos entendido que ese paraíso tiene que estar comandado y dirigido por el Rey de Reyes, pero nosotros que somos la iglesia sí debemos entenderlo. Amén. Debemos procurar por las cosas del Señor, familias que marquen la diferencia, es decir, en la casa. Yo no sé qué diga la sociedad, pero yo lo único que concibo es que la familia esté hombre y mujer, así es sencillo. Así el gobierno diga otra cosa. Es hombre y mujer, no hay nada más. Y si te tocó solito, solita en la vida, hermano y hermana, mira, Dios va a ser tu compañero siempre. Y Dios de pronto, lo más probable es que como te dio unos sentimientos y Él sabe de tu soledad, Él sabe de tus momentos difíciles, ya te debe estar preparando un compañero que te honre a ti. Primero que lo ame a Él, lo honre a Él, que te honre a ti, ame a tus hijos y los respete. Amén. No creas que Él se abandonó tus sentimientos. Pero como sea que esté tu núcleo familiar ahorita, honra las cosas del Señor y ponlas de primero. Y verás cosas diferentes en tu vida y con tus hijos. Amén. Pongámonos de pie. Yo quiero que consagrar la familia. No podemos hacernos pasar aquí por tiempo, pero yo hoy quiero elevar una oración por tu familia. Hoy yo quiero elevar una oración por este núcleo familiar. Así, bájenme los niños, por favor. Y los diezmos, mientras ellos bajan los diezmos. Vamos a orar. Espérense un segundo. Vamos a orar y ahorita consagramos la familia. Señor, hoy declaramos esta palabra sellada en nuestro corazón. Permítenos ser familias que marcan la diferencia. Permítenos, Señor, ser esas familias, Señor, realmente relevantes, que respetan lo tuyo, que protegen lo tuyo, Señor. Familias que solucionan sus problemas no con el concepto propio, el concepto del psicólogo, el concepto del vecino, que solucionan sus problemas con la bendita y preciosa palabra de Dios. Permítenos, Señor, conocer tus diseños para enviar a nuestros hijos de acuerdo a tus diseños, para conducirnos de acuerdo a tus diseños, Señor. Queremos, Padre Santo, honrarte, Señor y Dios, declarando nuestra familia para ti. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, consagro mi familia para ti.
Consagro mi familia para ti. Declaro mi familia bendecida. Declaro mi familia bendecida por tu santa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Vuestras cabezas alzad, puertas eternas, y entrará aleluya. ¿Quién es este Rey de gloria? Alzad puertas vuestras cabezas y alzad puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Díselo. ¿Quién es? Dios poderoso es Él, Dios de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo ella. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Aleluya, Jesús. Consagramos nuestra familia, Señor. Si ya estás ahí al lado de tus niños, comienza y dile: Señor, consagro a mi hijo, consagro a mi hija, consagro mi hogar delante de tu presencia. Señor, abrácense los que están ahí en un núcleo familiar. Los que vinieron solos van a recibir también un abrazo, porque Dios es tu familia, porque Jesús te ama. Abrácense, familias y familia huelellana, familia de la Iglesia Cristiana Huelellana. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios tiene grandes cosas para ustedes, para su familia. Dile: Señor, ayúdame a cumplir tus diseños. Ayúdame a que mis hijos cumplan tus sueños. Por favor, enséñame cuáles son tus planes para mi familia. Padre, como sacerdote de esta casa, consagro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, junto con mi esposa, la pastora de este lugar, consagramos toda tu familia. Yo declaro que si en este momento hay conflicto dentro de tu familia, verás cómo Dios se va a glorificar y restaurará lo que piensas que se perdió. Aquellas mujeres que les ha tocado levantar sus hogares solas y que llevan años y que tienen soledad, porque allá en esos momentos de oscuridad donde dice nadie me ve, pero sienten ese vacío, esa necesidad, ese compañero. En el nombre de Jesús, Dios ya tiene preparado un ejército de varones que lo aman, lo honran y que van a llegar a tu vida y también van a ser ese complemento para ti varona, para ti varón que te ha tocado solo, sola. Dios no se ha olvidado de tus sentimientos. Escúchame, Dios no se ha olvidado de tus sentimientos. Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios te ama. Declaro familias en bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Rey. Tierra
los que me escuchan a través de la internet, tal vez tú nunca habías recibido a Cristo en tu corazón. Tal vez esta es la primera vez que escuchas este mensaje. Si tú hoy lo estás oyendo es porque Dios tiene un plan para ti. Él quiere salvar tu alma. Si estás aquí, es la primera vez que vas a hacer una oración como esta. Igual todos los que están aquí lo podemos hacer y acompañarlos. Si estás por el internet y estás escuchando y nunca has hecho esta oración de entrega, yo te invito a que lo hagas porque tu vida va a cambiar. Y le vamos a decir: Señor Jesús, todos digámosle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz para salvarme, pero también sé que resucitaste al tercer día y estás vivo. Te suplico, entres en mi corazón, seas el Señor de mi vida, me regales, por favor, el don precioso del Espíritu Santo y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Y para los que están en el internet, yo les voy a invitar a que busquen una iglesia de sana doctrina. Si están en Facatativá, acérquense. Aquí les estamos esperando con los brazos abiertos. Amén. Denle un aplauso a ustedes.